¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Soy Jorge Bernal, soy el fundador de la Academia de Trading de Alto Rendimiento CPF Traders. Hoy quiero grabar un vídeo completamente distinto a los que suelo realizar de manera continua, explicando comportamientos de mercado, haciendo trading de scalping a un minuto en las aperturas del petróleo, del Nasdaq. Hoy os quiero, os quiero comentar una posibilidad de inversión bastante interesante para medio largo plazo en el Banco Santander, ¿eh? Esto la verdad es que yo os lo quiero compartir porque considero que es una muy buena oportunidad para hacer dinero. Es una oportunidad que se está presentando y que la verdad es que tarda un cierto tiempo en que se presenten ciertas oportunidades en donde la ley milenaria de hacer negocios de compra barato para vender caro es en estos momentos cuando se presenta y que es un buen momento para aprovechar pues recorridos para medio largo plazo. Cuando hablamos de recorridos de medio largo plazo podemos estar hablando entre un año a 2 años y medio de recorrido o de mantener la posición. Por tanto, en este momento, como la idea que yo os voy a sugerir, una idea, pero la responsabilidad la tenéis que tener vosotros, es el hecho de que nosotros vamos a aprovechar un recorrido bastante largo, y que tenemos una probabilidad muy elevada de que el movimiento en cuanto llegue a las zonas que yo os voy a decir, pues tiene una enorme posibilidad, o probabilidad, mejor dicho, de que tenga un rebote. Y ahora os voy a explicar los fundamentos en los que me amparo para comentaros esto. Muchos de vosotros probablemente, pues igual comentaréis, ¿no? Oye, pero entonces, ¿por qué estás comentando esta idea de inversión? Pues simplemente pues porque hay mucha gente que le gustaría tener una oportunidad para meter un poco de dinero en una inversión en lugar de un plazo fijo que no da absolutamente nada. Y si con esto puedo ayudar a alguien a poder mejorar su situación económica a un año o a 2 años vista, pues tanto que mejor. O sea, aquí todos salimos ganando si compartimos esta información que considero que es muy importante. Entonces, dicho sea esto, voy a empezar a explicar el razonamiento que subyace en mi valoración, en lo que yo considero que hay dos áreas operativas muy importantes en donde el precio puede ir a parar. Así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Bueno, tengo aquí delante la gráfica de la cotización del Banco Santander. Antes de nada, yo quiero deciros que yo soy analista técnico, no soy fundamentalista, o sea, yo no baso mi toma de decisiones en los fundamentales, ¿eh? No, yo no veo los balances de una empresa, sino simplemente por lo que me está diciendo el gráfico, tomo decisiones. Lo cual, eso elimina bastante trabajo a la hora de querer buscar información en los balances, ¿eh? Y estamos descartando algo. Y es que muchas veces los balances te pueden decir algo muy bueno, pero el momento lo es todo. O sea, ¿cuántos balances antes de estallar la crisis del 2007 eran buenos en las empresas? Eran muy buenos. ¿Y qué pasó en cuanto la crisis estalló? Pues que hubo un efecto dominó de los mercados financieros. ¿Por qué? Porque cuando subían los mercados financieros, subían todas las cotizaciones de las empresas. Y todas más o menos reaccionan de una manera similar al índice o, digamos, a los sectores claves a los que representa la economía. Entonces, es muy fácil poder detectar movimientos cíclicos cuando estamos viendo gráficos mensuales, cuando se inicia una tendencia o cuando se acaba una tendencia. Entonces, en la gran mayoría de las ocasiones, en esos momentos antes del 2007, las empresas tenían unos balances muy buenos, ¿eh? Unas expectativas de revalorización muy buenas, aparentemente un buen comportamiento de los ingresos respecto de la deuda y un montón de cosas, ¿eh? Pero lo que no tienen en cuenta es el efecto dominó cuando los periodos económicos, los ciclos económicos, llegan a un momento de agotamiento. Y por tanto, en cuanto el ciclo económico llegue a un agotamiento, el índice lo va a reflejar y el índice pues arrastrará al resto de las empresas, ni más ni menos. Y cuando tenemos en un índice en donde hay tres empresas que tienen el 80% del peso del índice y encima dos de ellas son del sector bancario, que estoy hablando del BBVA y del Santander, pues
si tan solo estas dos bajan, pues el resto del índice también se puede ver afectado y por tanto el resto de las empresas también. Entonces, yo desde mi punto de vista, los balances para mí no me dan la suficiente información como para tomar decisiones. Luego, aparte, también existe una supuesta información de los medios de comunicación que te quieren hacer creer que esa información es muy buena y que te tienes que fiar de ella para tomar decisiones. Y la verdad es que eso no funciona así. El asesor del banco es el asesor del banco. Los medios de comunicación sirven a otro tipo de intereses y vosotros tenéis que aprender a tomar vuestras propias decisiones sin estar pensando en las llamaditas de teléfono de los bancos o sin estar viendo pues diarios de prensa económica que recomiendan compras o demás. Porque todos estos recomendaban compras también en momentos anteriores a las crisis y luego el mercado se dio la vuelta. O cómo las agencias de calificación, de rating de calificación, daban AAA a un montón de bonos de la subprime y luego resulta que eran bonos basura. O sea, no hagáis caso a la maquinaria propagandística del mercado financiero porque tiene como único objetivo el que metáis dinero en una situación mala para que al final el precio se dé la vuelta y generar vosotros con vuestra inversión la liquidez suficiente que necesitan los grandes para poder cambiar la dirección del precio y quitarse lo que ellos han comprado en situaciones más baratas. Vamos a comenzar. Bueno, lo primero que tenemos que ver cuando hablamos de un análisis es que tenemos que contemplar dos escenarios. Dos escenarios. Un escenario de arriba de máximos y un escenario abajo del todo, que sería que sería un escenario bajista, en donde yo considero que hay que tener el precio, lo que se llama encajonado, encajonado. Estamos viendo cómo el precio, si yo estiro este rectángulo de aquí, que es una zona de rango, es un rango con su punto máximo y su punto bajo. Para aquellos que están iniciados en el análisis técnico, este rango de aquí, este punto máximo y este punto bajo, al fin y al cabo, pues es un soporte y una resistencia. Lo que pasa que los soportes y las resistencias no los tenemos que ver como un punto concreto, sino más bien como una zona. Yo, mis alumnos, mis seguidores saben perfectamente que recalco mucho eso. Son zonas, más no puntos concretos, como nos dicen los mismos manuales de análisis técnico. No es así, no es así. Entonces, lo que quiero que veáis, es cómo esta zona de aquí, de soporte, que la verdad es que es una zona muy importante, esta zona, pues quiero que os fijéis en esta fecha, la fecha de octubre de 1997. Aquí os vais, aquí, mirar cómo el precio, aquí nos deja un mínimo, aquí nos deja otro mínimo muy cerca de esta zona aquí deja otro mínimo, aquí otro mínimo, aquí otro mínimo. ¿Bien? Perfecto. ¿Qué significa esto? Pues que aquí hay una zona de demanda muy importante. Una zona de demanda muy, muy importante. En donde aquí habrá un montón de liquidez, un montón de órdenes de compra o compras a mercado, que hará que el precio, en cuanto llegue a esta zona de aquí abajo, pues automáticamente muchos operadores se pondrán aquí en compra, en este punto de aquí. Bien. Entonces, esta es una de las zonas que a mí me gustaría que el precio pudiera llegar, el precio de la acción, en torno a los 2 euros por acción sería un precio bastante interesante para poder buscar pues unas compras de acciones. O sea, esto es así de sencillo, comprar acciones y mantenerlas. Ahora bien, hay dos escenarios posibles en los cuales pues habría que plantearnos si tomar decisiones en este punto de aquí o en un punto un poquito más arriba. Y ahora me voy a explicar el porqué. El siguiente punto en el que el que me podría llegar a plantear tomar decisiones de compra sería este punto de aquí. ¿Y por qué? Pues porque anteriormente este punto de aquí provocó un quiebre de mercado, un movimiento impulsivo de reacción bastante fuerte en este punto de aquí y que también lo hizo en este punto de aquí. Entonces, eso es
este punto de aquí, este de aquí y este de aquí, también va a ser una zona de soporte bastante interesante. Para seros francos, nadie sabe lo que va a hacer el precio, nadie sabe. No sabemos si va a llegar aquí, va a darse la vuelta o va a llegar aquí y darse la vuelta, eso nadie lo sabe. Lo que podemos hacer es plantear una serie de hipótesis en las cuales basar nuestra toma de decisiones. Una de ellas es que lo primero que tenemos que determinar es que obviamente el precio está en una tendencia bajista, y el precio tiene todavía previsión de que siga cayendo por lo menos a la primera zona en cuanto a este punto de aquí. Muy cerca de los 2,80 euros por acción. Ese sería el primer nivel operativo en donde habría una posibilidad de compra. Entonces, como no sabemos si de aquí podría tener este rechazo hacia arriba, pues lo que podemos hacer sería comprar acciones en este punto de aquí, lo más cerca posible, y poniendo una orden limitada. Aquellos que quieran trabajar con plataformas, orden limitada. Y aquellos que quieran comprar pues, acciones de manera física, pues que vayan a una entidad financiera y que tengan el dinero preparado, obviamente, para que en cuanto llegue a esta zona de aquí, que vayan a comprar acciones. Y si no, pues como os digo, una plataforma de trading y que comprar acciones y dejarlas correr, ¿correcto? Entonces, dos niveles operativos, la zona 2,80 y la siguiente zona de aquí, aproximadamente los 2 euros por acción. Bien, lo que tenemos que tener en cuenta es que hay ciertas zonas en donde el precio puede llegar a pararse, y que son zonas muy importantes que también avalaría otra toma de decisiones. Cuando nosotros vemos unas zonas, eso es, aproximadamente. Voy a darle. Cuando vemos nosotros esta elipse de aquí, ¿qué significa? Que toda esta zona, desde aquí hasta aquí, va a ser una zona de liquidez. Es una zona donde anteriormente el precio ha acumulado pues la mayor parte de los títulos negociados en estos puntos de aquí. Por tanto, aunque el precio pudiera venir hasta aquí, esta zona de aquí también podría actuar como una zona de liquidez, empezando a ver cómo las manos fuertes que son los que mueven los hilos del mercado, podríamos ver cómo empiezan a dejarnos velas de desnude, muy parecidas a esta de aquí. Es una vela de desnude, os lo voy a con grandes pábilos. Esta sería una, esto lo voy a poner de un color distinto para ver si se ve mejor. Mejor así, eso es. ¿Sí? Fijaros en los pabilos que dejan estas velas. Aquí pabilo, 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 pabilo. Y aquí, fijaros estos pabilos de aquí tan enormes. Todos estos pabilos significan que aquí, en estos puntos de aquí, habían compras. Habían compras. Entonces, cuando ya el precio se acerca a ciertas áreas que ya son zonas muy interesantes para poder hacer el negocio milenario de toda la vida, que es el de compra barato para vender caro. El negocio de toda la vida en los mercados financieros y en cualquier negocio físico, compra barato para vender caro. Entonces, esto es lo que tenemos que estar buscando constantemente en los mercados financieros cuando hacemos inversiones a medio o largo plazo. Es esperar el momento idóneo y no anticiparnos, porque si no corremos el riesgo de entrar en un momento en donde las probabilidades no van a nuestro favor. Y podemos entrar en un momento en donde el precio todavía no haya terminado su fase bajista, su zona de acumulación, y luego darse la vuelta. Entonces, esto es lo que tenemos que ver. Aquí os estoy indicando por medio de las copias de las líneas verdes los desnudes, los pabilos de las velas que nos están indicando que hay compras de los profesionales. Y estas compras de los profesionales lo que tienen la intención es de
querer parar la bajada que estaba llevando, porque estos desnudes de vela solo lo pueden hacer los profesionales, no lo pueden hacer, digamos, otro tipo de participantes del mercado, como pueden ser los particulares, porque los particulares no compran aquí, los particulares compran aquí, aquí, aquí y aquí. Porque estos particulares se guían por las noticias de televisión, se guían por las llamaditas de teléfono de los asesores del banco. Pero aquí no suelen comprar los particulares. Lo primero, porque no tienen un gráfico delante. Y lo segundo, porque desconocen la lectura de los gráficos. Entonces, eso es lo que quiero que entendáis. Cuidado con las llamaditas de teléfono. Cuidado, cuidado, cuidado. Bien. Ahora quiero que os fijéis que estas zonas de aquí, si el patrón se repite, podemos ver cómo en estas zonas de aquí podríamos empezar a ver este tipo de comportamientos, que serían, pues bueno, velas de tamaño grande, de tamaño grande, con pabilos que se desnudan, con pabilos o mechas, con pabilos o mechas. Claro, que cuando nosotros vemos que todo esto ha terminado, ¿qué significa? Pues que esta vela de aquí, hasta aquí, había sido de gran cuerpo rojo que había venido hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, hasta que en un momento dado, en la subasta de precios, empiezan a aparecer más compras. Empiezan a aparecer compras a mercado, compras agresivas o órdenes de compra limitada que hacen que el precio suba, porque ya no hay más presión de la oferta, desaparece la oferta, empieza a pujar la demanda, sube, y hasta que al final el precio pues cierra en un punto determinado. Significa que hasta aquí, en un momento dado, todo esto de aquí habían sido, en el primer movimiento, todo esto habían sido ventas. ¿Sí? Aquí el control lo tenían los vendedores. Hasta que en este punto de aquí, 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 aquí y aquí, empiezan a aparecer órdenes de compra. Y esas órdenes de compra, cuando son superiores a las órdenes de venta, entonces al final el precio empieza a subir. Ni más ni menos. Ley, oferta y demanda que tiene como consecuencia pues que en ciertos puntos empiezan a aparecer compradores que son mayores a los vendedores. Por eso se provoca este tipo de velas que son estas y estas. Y esto tiene como finalidad parar la frenada. Este tipo de pabilos generalmente los vamos a encontrar en movimientos extendidos bajistas. No lo vamos a encontrar arriba del todo. No lo vamos a encontrar arriba del todo. Por tanto, zonas operativas en donde vamos a empezar a ver estos tipos de comportamientos los vamos a tener que ver aquí. Porque fijaros aquí donde se ha empezado a empezar a cruzar muchas órdenes al mercado en este punto. Aquí y aquí especialmente más. En las zonas medias de las zonas de acumulación es donde se producen la mayor parte de cruces de títulos. Entonces tenemos que verlo como ese punto. Bien, otro argumento en el que yo me baso para determinar que esto puede ir un poquito más lejos, podría ser, primer escenario de compra sería este punto de aquí aproximadamente, lo voy a marcar, primer escenario de compra, pero como os digo, nadie sabe si puede seguir cayendo el precio. Esta zona de aquí podría ser un muy buen escenario de compra, siempre y cuando no apuremos mucho, escenario de compra, aquí os lo voy a marcar, aquí, primer escenario de compra, mientras me mantenga línea de tendencia bajista, este punto, el precio seguirá cayendo. Por tanto, primera zona de posible compra sería este punto de aquí, ¿sí? Avalado también por tema de análisis técnico que el segundo, si llegara aquí, compra. La otra opción que se plantea es que pudiéramos ver, a ver, un momentito,
podríamos ver otro tipo de escenario que es el que más me gusta, por cierto, es el que más me gusta, que es esta línea de tendencia con un soporte pues bastante grande, ¿eh? Donde viene de toda esta zona de aquí, ¿eh? Teniendo en cuenta este y este. Y aquí tendríamos pues el tercer toque. Para aquellos que me conozcáis, ya sabéis cómo yo le doy mucha importancia al tercer toque a la línea de tendencia. Los terceros toques a la línea de tendencia suelen ser mágicos, ¿eh? Fijaros cómo aquí tenemos un primer toque. Tengo aquí un primer toque y aquí tengo un segundo toque. Sí que es cierto que había una perforación, pero aquí hay tres velas en donde me mantiene y mantiene esta línea de tendencia. Y fijaros como aquí ha habido un tercer toque y aquí un cuarto toque. ¿Lo veis? Tercer toque, fijaros lo que ha producido. Una zona de agotamiento y de cambio de tendencia. Por tanto, los terceros toques van a ser zonas súper importantes también para vigilar. Y a mí principalmente la que más me gusta es esta zona de aquí. Ahora bien, ¿sabemos si el precio va a llegar hasta esta zona de aquí? Pues la verdad es que no tenemos ninguna seguridad, pero si pudiéramos ver cómo el precio llega aquí, puede hacer un rebote y caer, pues la verdad esta zona me gustaría más. Lo primero porque llegaría al final de un segundo impulso teniendo en cuenta, toda esta estructura de aquí. ¿Eh? Esta estructura de aquí, hasta aquí, sería la finalización aproximadamente de lo que sería un segundo impulso. Y este segundo impulso, por análisis técnico, coincide con esta zona también muy importante. Con esta zona muy importante que es la que estamos manejando. Fijaros también, esta zona de aquí, del 38, coincide donde aquí el precio se paró. Aquí empieza a haber confluencia. Esta zona de aquí sería la zona donde aproximadamente más títulos se negociaron en esta zona de aquí de acumulación. Y si la extendemos, pues coincide muy cerca de esta zona de aquí del 38%. Entonces, estos son los argumentos que yo estoy barajando para tomar decisiones. Podríamos plantearnos dos opciones. Una, comprar títulos aquí y esperar al siguiente rebote, que sería este movimiento aquí. Y el segundo escenario sería que el precio rompiera esta zona aquí y fuese a esta zona de aquí, que también sería otra zona bastante interesante para entrar en el mercado. Y fijaros aquí también desnudes de vela sobre esta zona de aquí. No apuremos aquí porque no sabemos si va a llegar. Entonces, podemos perdernos oportunidades de inversión bastante interesantes. Entonces, segundo escenario de compra sería este punto de aquí y dejar correr, esperando que los siguientes movimientos nos haga un movimiento de rebote hacia arriba. Un rebote hacia arriba. Otra cosa que os quiero decir es que tenemos que tener cuidado y mantener unos objetivos de ventas razonables. ¿Por qué? Pues porque fijaros que aquí todavía mantiene el ciclo bajista que no se ha roto desde el año 2007 y que de momento me está respetando la línea de tendencia bajista. Esa línea de tendencia bajista me está indicando que de haber comprado por aquí, salida muy oportuna, sería en torno, cerca de las líneas de tendencia. Me da igual que hayamos comprado aquí como aquí. Salida de objetivo tiene que estar cerca de la línea de tendencia, porque tener en cuenta en que la sucesión que estamos viendo es de máximos decrecientes. Aquí tenemos máximos decrecientes y máximos decrecientes. O sea, aquí tengo un peldaño, otro peldaño, otro peldaño y otro peldaño. Significa que el precio a largo plazo, a la hora de hacer máximos, está haciendo máximos decrecientes. Y que si me respeta la lógica que subyace en el comportamiento de las líneas de tendencia, el siguiente punto como objetivo de precio sería muy cerca
de las líneas de tendencia. Y ya está. Y sería una operación muy sencilla. Una operación muy sencilla. Y os digo esto, pues porque aquí en esta zona de aquí se daría el escenario perfecto de en donde se compraría barato para vender caro. Y luego, aparte, estas zonas de aquí abajo, no vas a recibir la llamada del asesor de banco diciendo es un buen momento para comprar. Y aquí es donde la frase de Warren Buffett tiene mayor significado. Y es, sea codicioso cuando todo el mundo sea temeroso. ¿Sí? Esta frase es magistral, y resulta que esta frase siempre se produce o bien en estas zonas de aquí, ¿sí? En estas zonas de aquí, o en estas zonas de aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque aquí las noticias financieras, económicas y todo eso, ya sea del activo o del país, van a ser malas. Van a ser malas. Y por otro lado, vamos a tener otro tipo, la otra frase, que a mí me fascina, porque la verdad es que simplifica tanto pues, el conocimiento del mercado, y es que sea temeroso, sea temeroso cuando todo el mundo sea codicioso, ¿sí? Esto, señores, donde sea, esto lo vamos a tener aquí, lo vamos a tener aquí, lo vamos a tener aquí, y lo vamos a tener cerca de estas zonas de aquí, zonas de máximos. ¿Y cómo podemos determinar zonas de máximos? 1, 2, 3. En cuanto uno sabe de análisis técnico, sabe perfectamente que el precio se mueve por estructuras. Se mueve por estructuras. Esto sería un primer impulso y aquí estaríamos con un tercer impulso. ¿Sí? 1, 2, 3, se da la vuelta. Aquí sí que es cierto que aquí tuvo un movimiento especulativo muy importante. 1, 2, 3, se da la vuelta. Y aquí tenemos 1, 2, 3 y se da la vuelta. Entonces, así es como tenemos que verlo. Hace poco tengo una alumna que le estoy dando clases particulares de bolsa y resultó que la verdad es que tuvo mala suerte de no haberme contactado antes, porque si no, pues la verdad es que le hubiera ahorrado pues algunos meses de intranquilidad y de ver una serie de números rojos en su cartera de inversión que le hubiera, digamos, que a cualquiera hace que le palpite el corazón o que se coma todas las uñas de la mano. Hace unos meses, esta alumna pues había recibido la llamada de su banco, de CaixaBank, diciéndole que era un muy buen momento para poner en su cartera de inversión, pues comprar Santander, comprar CaixaBank y comprar Adolfo Domínguez. Adolfo Domínguez, la verdad es que no he visto la gráfica, pero con solo escuchar la recomendación de compra de este asesor del banco, en donde el criterio de diversificación está completamente ausente, hace ya que tú tomes ya pues bastante distancia y compruebes la velocidad de la que te está diciendo. Lo primero, cuando tú tomas decisiones de inversión, pues lo primero que tienes que hacer es tener en cuenta el principio de diversificación y no correlación. Cuando aplicamos principios de diversificación, lo primero que tenemos que hacer es no poner en nuestra cartera de inversión pues activos que estén dentro del mismo sector. Aquí, por ejemplo, el señor de la llamadita del banco pues le dijo que comprara Santander y CaixaBank. Los dos, del IBEX 35 y los dos del mercado, del sector financiero. Por tanto, no era una buena toma de decisiones. Y encima, pues, ¿en qué nivel le dijo este señor asesor del banco que comprara? Pues alrededor del 4,88, si no recuerdo mal, Si no recuerdo mal, 4,88, que estaría en torno a esta parte de aquí. Bien. Este nivel, correcto,
es un nivel crítico, porque aquí, para los que vemos el análisis técnico, vemos 1, 2, 3, vemos esta zona de atascamiento, en donde el precio no sube. El precio se queda aquí, hace un nuevo intento y no puede. Y me deja una figura de M de primera variante. De manual, chicos, de manual, de lo que enseño yo en mis módulos de análisis técnico. Entonces, este tipo de formación que os estoy enseñando solo aparece en la parte de arriba. Entonces, si esta alumna hubiera visto esta formación de cambio de tendencia cuando recibió la llamadita del banco, pues entonces hubiera visto que este tipo de comportamientos, en cuanto lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 meses, esto significa que la previsión que tiene esta formación cuando dura un periodo superior a 7 meses, formación de M superior a 7 meses, tiene como consecuencia un cambio de tendencia en donde hay una gran probabilidad de que las caídas duren mucho más de un año y el pronóstico sea entre 1 año y medio. Entonces, pronóstico de caídas 1,5 años. ¿Correcto? Pues bueno, pues esto es lo que pasa aquí, esto es lo que ha pasado aquí, y aquí no tan claro, porque esto es un movimiento especulativo de cuando la Fed, pues bueno, empezó a inyectar liquidez al mercado, pero este tipo de patrones lleva aquí arriba, después de una serie de tiempo subiendo, este de aquí también, y este de aquí también. Este de aquí no lo vamos a tener en cuenta, porque aquí esto es una lectura bastante complicada, pero si este movimiento de aquí lo podemos pasar a gráfico semanal, es posible que veamos aquí un movimiento interesante de cambio de tendencia. Aquí está. Aquí lo tenemos, chicos. Esto es un movimiento de cambio de tendencia en toda regla. Esto es de manual, chicos. Esto es de manual aquí. Y encima que coincidía con zona de máximos de estos puntos aquí. Entonces, las zonas de máximos no vamos a hacer absolutamente nada porque van a ser zonas en donde el precio va a empezar a estar agotado y necesita mucho esfuerzo para superar esas zonas. Ese esfuerzo también tendrá que ser muy fuerte para romper estas zonas de aquí. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en las caídas, el precio suele tener mucha fuerza y el precio puede alcanzar niveles absurdos en las caídas. Pero para subir al precio le cuesta mucho subir. Entonces, esto es lo que quiero que entendáis. Cuidado con las zonas de máximos, chicos, porque ahí son zonas de alta posibilidad de caída de precios. Y aquí, si el precio llega muy agotado, con movimientos muy altos, pues entonces es cuando el precio tiene todavía más posibilidades de darse la vuelta. Entonces, aquí es cuando tendremos las llamadas de los bancos, recomendaciones de compra. Aquí, en estas zonas de aquí, nos van a llamar, vamos a ver noticias de televisión, noticias económicas, noticias en la prensa digital de supuestos, diarios, expertos de análisis técnico y todo eso, que te van a decir que aquí se ha de comprar. Pues chicos, no, aquí no se compra, porque aquí no se compra barato. Aquí no se compra barato. Se compra barato aquí. Compra barato para vender caro. Aquí no se compra, aquí tampoco y aquí tampoco. En cuanto veamos movimientos así, en donde coinciden las zonas máximas de un movimiento con la zona máxima de otro movimiento, no son zonas de comprar, son zonas de estar esperando a que haya un movimiento contrario y cuando el precio haga el movimiento contrario extendido 1, 2 y un posible tercero cerca de estas zonas de aquí, entonces ahí sí que serán zonas muy ventajosas para comprar, pero no aquí, que es cuando la alumna recibió la llamadita del banco, lamentablemente, diciéndole que comprara, pues si no recuerdo mal, casi compró unos 6.000 títulos, pues a un precio de 4,84.
Entonces, cuando ya me contactó después de haber hecho la compra, esto es un cambio de tendencia en toda regla con una previsión de caída de un año y medio, por lo menos. Y fijaros cuánto tiempo lleva cayendo. ¿Eh? Vamos a verlo un momentito. ¿Cuánto tiempo lleva cayendo el precio de esta regla? Desde que rompió, pues aquí lo tenemos. De momento lleva 1 año y 3 meses cayendo el precio. ¿Por qué? Porque esto son formaciones de cambio con duración superior a 7 meses. Esto formación de cambio de duración de 7 meses. Esto es una M de tercera variante, M de primera variante. Y aquí esto es una formación de cambio de tendencia que también le ha costado bastante tiempo. Desde aproximadamente, desde aquí hasta aquí, le costó 1 año darse la vuelta. Durante todo este periodo de aquí, pues todavía había noticias financieras muy buenas, presidentes de gobierno diciéndonos somos el top 10 de la economía mundial, somos los que más crecemos y tonterías de esas, ¿sí? Aquí las noticias serán noticias buenas y aquí serán las noticias malas. Nosotros tenemos que comprar en las noticias buenas. Ahí es donde tenemos que comprar. No tenemos que comprar aquí, ni aquí, ni aquí. Entonces, mi recomendación, chicos, es que lo primero os tenéis que formar para poder saber en qué momento es bueno para poder comprar a medio o largo plazo y dejarlas correr, e invertir en un curso de bolsa, chicos. O sea, porque es que os va a dar la posibilidad de tomar mejores decisiones y no fiarte de lo que dicen los demás. Entonces, chicos, yo lo sugiero, lo recomiendo enormemente. Yo he invertido más de 6.000 euros en mi formación y todavía voy a seguir invirtiendo en más formación porque considero que cuanto más formado estés, cuanto más preparado estés a la hora de enfrentarte a los mercados financieros, mejor sabrás tomar tus decisiones de compra o decisiones en donde no tienes que hacer absolutamente nada y estamos esperando a un momento idóneo, ¿correcto? Así que, bueno, chicos, pues este es mi análisis del Banco Santander. Es una oportunidad muy interesante y que considero que se podría aprovechar y bueno, y ver si podemos ver pues movimientos de revalorización bastante interesantes, porque la verdad es que aquí tenemos compra barato y para vender caro. Así que bueno, para aquellos que no me conozcáis, soy Jorge Bernal, soy el fundador de la Academia de Trading de Alto Rendimiento, CPF Traders. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, podrás ver análisis de medio a largo plazo, también operaciones en scalping con los instrumentos activos financieros, los futuros que yo manejo, y te agradecería que si te suscribieras, que le dieras a la campanita para que te llegaran notificaciones de los siguientes vídeos que estoy por subir y que subo generalmente unos 2 o 3 vídeos por semana para que puedas ver operativas de cómo se invierte en los mercados financieros haciendo scalping, ¿sí? Así que bueno, os doy las gracias por vuestro tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.